Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a hablar de los tecnicismos. Los tecnicismos son todas aquellas palabras que tienen un significado muy preciso para designar un objeto, un procedimiento, un concepto o un proceso propio de cierta profesión o cierto oficio. Es decir, serían todas las terminologías que son propias de una ciencia, de un arte o de un oficio. Aquí, por tanto, debemos entender algo muy parecido a lo que sería una jerga profesional y no confundirlo con el concepto de argot. El argot, acordaros, va a ser siempre un vocabulario que es propio de grupos sociales, de sectores sociales concretos, de la delincuencia, es decir, un vocabulario que busca no ser entendido, como el argot carcelero. Por tanto, jerga y argot hay que diferenciar estos conceptos. Bien, estas terminologías propias de estas ciencias o artes tienen una serie de características que vamos a ir viendo. La primera es respecto a su significado. Van a ser siempre de significado monosémico, es decir, van a tener un solo significado. Cuando busquemos estos tecnicismos en un diccionario, nos daremos cuenta de que tienen un significado muy preciso y por tanto solo una acepción. Y veremos que por tanto no pueden tener sinónimos. Yo no puedo buscar el sinónimo de oxígeno porque no existe una palabra con un significado parecido. En segundo lugar, tienen un significado que denominamos denotativo u objetivo, es decir, lo que hacen es describir la realidad, de reflejarla tal y como es. No son subjetivos, no muestran valoraciones ni sentimientos. Por tanto, no pueden llevar adjetivos valorativos ni tampoco pueden llevar sufijos diminutivos. O sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, oxigeneicito. No hay ninguna valoración afectiva que yo pueda hacer con este tipo de palabras. Y por último, tienen un significado que designamos como unívoco. Esto quiere decir que hay una correspondencia total entre una sola palabra y un solo significado, a diferencia del lenguaje común de la vida cotidiana donde existen los sentidos figurados. Bien, esta característica unívoca que tienen los significados de las palabras técnicas hace que, a diferencia del lenguaje común, yo no necesite el contexto para saber qué me están diciendo. Y por tanto, estos tecnicismos lo que hacen es facilitar que no haya ambigüedades, malinterpretaciones y por tanto facilitan las traducciones. Porque, como sabéis, este tipo de palabras van a estar en aquellos textos que se vinculan con las ciencias y que por tanto buscan universalizar el lenguaje. Este carácter unívoco va a variar según qué tipo de texto yo tenga. Si se trata de ciencias puras, como las matemáticas o la física y la química, el oxígeno siempre va a ser el oxígeno, o sea que el carácter unívoco va a ser exacto. No va a existir ninguna palabra con un significado parecido. En cambio, si hablamos de ciencias sociales o humanísticas, como sus tecnicismos parten más del lenguaje común de la vida cotidiana, podemos tener casos de sinonimia. Es decir, yo puedo decir sustantivo parecido a nombre, que es exactamente lo mismo, por tanto son sinónimos, o puedo decir nexo y relacionante. Ahora vamos a seguir con el resto de características. Continuamos ahora con la segunda característica. Estos tecnicismos siempre van a aparecer en un tipo de textos normalmente, los textos científico-técnicos, es decir, aquellos que lo que intentan es divulgar o expandir el conocimiento. Tendremos el nivel divulgativo, es decir, los que llegan a la población de nivel no experto, como pueden ser los libros de texto, el artículo o el ensayo, y después tendremos el nivel experto, que serían textos especializados, como podría ser una tesis. En tercer lugar, tenemos que estas palabras muchas veces han pasado a nuestra lengua común a partir del uso y del hábito de uso por parte de la población, de tal manera que estos tecnicismos han pasado a ser nuestro vocabulario normal. Asfalto, marcapasos, hipertensión, anorexia, hipoteca, palabras que nos resultan ahora muy comunes. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta que son muy abundantes y en continua renovación, porque al ser palabras propias del mundo de las ciencias y las técnicas, están constantemente renovándose y creándose, por tanto son neologismos, que se pueden crear de dos maneras, como sabéis, o bien a partir de los propios procedimientos que nos da la lengua, derivación, composición y parasíntesis, como dequeísmo, o bien mediante coger esas mismas palabras de otras lenguas extranjeras, como podría ser clon del griego o soneto del italiano. En quinto lugar, tenemos que tener en cuenta que estos tecnicismos no van a ser muy habitualmente recogidos en los diccionarios generales de la lengua.
Por tanto, deberemos recurrir a diccionarios específicos, de tal manera que podemos encontrar un diccionario de náutica, de arte, de literatura o de deportes. Y por último, debemos también tener en cuenta que el uso abusivo de estos tecnicismos puede hacer que nuestros textos queden un poco pedantes. Por eso siempre debemos adecuar nuestra tipología de texto y el registro social al que nos estamos dirigiendo al uso de los tecnicismos. Bien, y a continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos de estos tecnicismos y su uso. Bien, en el primer ejemplo tenéis un ejemplo en guiño humorístico de lo que serían este significado tan preciso que tienen los tecnicismos y cómo podemos quedar pedantes al utilizarlos. Fijaos, dice, ¿cómo se siente un usuario normal de informática cuando le hablamos con tecnicismos informáticos? Nos han hecho un guiño con cómo se sentiría un informático si un experto en biología le definiera una tarta. Y dice, mira, un conjunto de glúcidos, tengo deseos de introducirlo en mi sistema digestivo y disolverlo en mis ácidos gástricos. Este sería un poco para que notemos el carácter pedante que pueden llegar a tener un texto cuando le añadimos muchos tecnicismos. En segundo lugar, tenéis un ejemplo de lo que serían este carácter de jerga médica que pueden tener los tecnicismos. Por ejemplo, tecnicismos médicos que llegan a constituir todo un vocabulario. Si, por ejemplo, en el hospital escuchamos es un pumpkin positive, positivo en la prueba de calabaza, entre la jerga propia de los médicos sería que se refiere a una persona tan poco avispada que si el médico le examinara la boca con una linterna, toda su cabeza brillaría como una calabaza hueca de Halloween. En último lugar, tenéis una serie de tecnicismos propios del mundo del fútbol. Como podéis ver, muchos de ellos son ya palabras propias de nuestra lengua común, como penalti o córner. Y este tipo de palabras las encontraríamos en un diccionario específico como el Diccionario de Educación Física y Deportes que tenéis. Bien, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que practiquéis con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com. Nos vemos en la siguiente clase.